Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque tu familia es importante. Te invitamos a participar de nuestro Congreso para la Familia 2020. Este 30 y 31 de octubre. Invita Iglesia CMN Perú por Facebook Live. Buenas tardes, Dios les bendiga. Seguimos en este precioso Congreso para la Familia 2020. Es un privilegio una vez más estar con ustedes, es un gran gozo poder compartir y saber que están a la expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya ha pasado un tiempo que Dios nos dio para descansar, para hacer nuestras actividades, y creo que ha llegado un momento importante y es de sentarnos, concentrarnos y preparar el corazón sobre todo. Y como decía esa mañana la pastora Teresa, conectar nuestro corazón con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Estamos dispuestos a seguir compartiendo verdades importantes acerca de la familia, verdades importantes acerca de cómo edificar nuestra familia, porque vemos que la Biblia, que es nuestro manual de vida en esta tierra, también nos dejó claro, Dios nos dejó todo estrictamente especificado para que nosotros pudiéramos disfrutar de algo tan maravilloso como es la fortuna de formar una familia. Y bueno, pues les animamos a aprovechar bien el tiempo, dice la Biblia, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da para poder aprender más, para ser mejores padres, esposos, hijos, para poder así ser verdaderamente la luz del mundo. Porque la Biblia dice que verán nuestras buenas obras y glorificarán a Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer las cosas bien, a cumplir nuestros roles, a desempeñarnos de la manera adecuada, como padres, como esposos, el mundo lo verá y entonces se acercarán de una manera más fácil y pronta a nuestro Señor Jesucristo. Así es, lo ideal es que cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón bajo la voluntad del Señor y sometamos nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. Recordemos que nuestros caminos no son los caminos del Señor, y que los caminos del Señor son muy diferentes, son distintos, pero son mejores. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hacernos entender que nosotros en algunos aspectos de nuestras vidas a la hora de formar una familia estábamos equivocados. Y qué mejor que guiados de la poderosa mano del Señor, de su palabra, de su presencia, de su Santo Espíritu, poder corregir esos aspectos. El pastor Percy Pretel esta mañana mencionaba la necesidad de tener conocimiento de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionamos los seres humanos, para que podamos realizar una mejor tarea en esta tierra, para que un día cuando estemos frente a la presencia de Dios podamos tener la dicha de ver el propósito de Dios cumplido en cada uno de nosotros. Y se hace necesario ese conocimiento para poder ser fieles, porque cómo ser fieles a algo que no sabemos. Entonces, para poder practicar esa fidelidad a esos votos, debemos conocer que Dios está a nuestro lado, que dio a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos, a través de Jesucristo, cumplir lo que prometemos. Porque ya no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas y el poder del Dios Todopoderoso. Así que les damos una cordial bienvenida a todos los que ya se están añadiendo. Queremos invitarte a que te quedes hasta el final de la transmisión. Queremos invitarte a que compartas este enlace con otras familias, con otras personas que seguramente también necesitan un consejo de parte de Dios. Queremos alabar a Dios, queremos empezar este tiempo alabando, entonando un cántico, y poder expresarle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, y que podamos en ese momento participar de esta alabanza y de este tiempo de adoración para que nuestro corazón se ensanche mucho, mucho más y podamos recibir la palabra. Y mientras la alabamos, comparte, invita a otras personas, invita y comparte este enlace con tus contactos y vamos a ser muchos más los que podemos ayudar. Vamos a cantar al Señor.
doy gracias. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Él tiene celo por mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Somos su porción y es la recompensa, traídos a Él por la gracia en sus ojos. Gracias, un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran, y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuanto Él sí nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos Cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia, su bondad. Cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado, animarles a abrir el corazón. Y una vez más, invita y comparte esta transmisión, porque será de gran bendición para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Será un tiempo de mucha edificación. Así es. Estamos reunidos en torno a nuestro tercer mensaje en esta tarde,
dirigido a la paternidad. Vamos a hablar de nuestro rol, de nuestra tarea como padres, de esa valiosa tarea que Dios nos entregó a cada uno de nosotros, de formar preciosas personas y prepararlas para que impacten esta sociedad en la que estamos. Así es, sí que esta tarde vamos a estar hablando acerca de la paternidad, de la necesidad de educar y criar los hijos conforme al plan y al propósito de Dios y cómo llegar a hacerlo. Tocaremos 3 puntos importantes que creo que van a traer gran bendición y dirección a nuestras vidas para que podamos hacer las cosas mejor y nuestros hijos sean bendecidos. El propósito de ser padres o el propósito en el momento en que Dios nos creó para ser padres es fortalecer, formar hijos saludables para que haya bendición no solo en la familia, sino en la sociedad. Esto se ha perdido ya hace algún tiempo y no hay formación, no hay propósito, no se les enseña, entrena a los hijos de tal manera que puedan salir a enfrentar la vida con las herramientas necesarias para que puedan construir su vida y un futuro mejor dentro de la sociedad. Por eso es importante el tema que vamos a tratar. ¿Sí? Te invitamos a que podamos estar muy atentos, que podamos recibir, que podamos abrir nuestro corazón a estos 3 puntos que vamos a estar tocando en esta tarde. Nos ha correspondido la preciosa y gloriosa labor de enseñar en este momento y queremos poner el corazón en esta enseñanza y te animamos a ti que también coloques el corazón en esta enseñanza y puedas aceptar el consejo de Dios, puedas disponerte en esta tarde para que también de parte tuya haya una respuesta para Dios de lo que Él quiere hablarnos al corazón. Amén, es verdad. Entonces, en este tema vamos a tocar 3 puntos. Vamos a hablar acerca de planeación, formación y propósito. 3 puntos fundamentales para que podamos educar a nuestros hijos en un propósito maravilloso, en el propósito de Dios, y para que ellos puedan crecer con las herramientas necesarias para salir adelante, para poder ejercer primero el plan de Dios y puedan descubrir con facilidad todos los dones y talentos que Dios tiene para ellos. Así es. En el diario vivir, ¿no? En el trabajo, qué profesión, les va a ser mucho más fácil a ellos tomar decisiones si están bien formados, si tienen las herramientas necesarias. Así es, así que vamos a leer esta tarde, vamos a tomar la palabra del Señor ahí donde usted está, si tiene una Biblia a la mano, si no la tiene no hay problema, vamos a estar escuchando lo que Dios quiere hablarnos al corazón a través del libro del profeta Jeremías en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, dice en la versión Reina Valera del 60, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y quiero leer también la versión del Dios habla hoy, que también me parece extraordinario como lo manifiesta en esta versión, ese mismo texto del Señor. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y ese es el texto que queremos usar para tocar estos 3 puntos de los que queremos hablar acerca de nuestra paternidad. Si hablamos de paternidad, tendríamos que hablar de muchísimos aspectos, pero hoy queremos tocar 3 puntos que nos parecieron importantes y nos parecieron vitales dentro de todo lo que Dios nos ha entregado como padres. Bueno, entonces vamos a tomar el primer punto, que es la planeación. Y vemos acá que el Señor está hablando acerca de Jeremías. Muchos conocemos como el llamamiento del Señor a Jeremías, este capítulo 1, y dice el versículo 5, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y habla de que como el Señor no tomó a la ligera el llamado de Jeremías, no fue en el camino, no fue cuando ya creció, cuando era niño, que fue en el momento en que Dios lo llamó. Ciertamente el Señor le hace entender, le aclara a Jeremías, no es ahora que te estoy llamando, que quiero que hagas mi voluntad, fue desde antes de que tú nacieras que yo te había planeado. Yo ya sabía para qué ibas a ser creado, tú ibas a ser un profeta, yo ya te conocí, antes de que te formase en el vientre, dice la Biblia, te conocí. Y indica que hubo una formación, Dios planeó, si hablamos específicamente de Jeremías, planeó la vida de Jeremías, sabía y lo creó con ese propósito, con el fin de servirle. Estaba esperando, no fue una decisión a la ligera o por salir del paso o que se tomó simplemente porque no había nadie más. Ciertamente Dios había planeado
en un hombre, en Jeremías, para el propósito y el llamado específico para ese tiempo. Así es. Así que estamos hablando de un tema que es importante tener en cuenta a la hora de hablar de la paternidad, y es la necesidad de planear esos hijos, ¿verdad? De tener en cuenta si hay un anhelo en el corazón. Hemos visto que en este tiempo muchas personas han tenido hijos, pero no fue un proyecto de vida, no fue un plan de vida. Los hijos que hoy se tienen en muchos hogares no fueron un plan, no fueron un sueño, no fueron un anhelo, y creo que es la primera razón y una de las primeras partes donde empezamos a fallar y a fracasar como padres a la hora de ejercer esa tarea tan valiosa y tan maravillosa de formar seres maravillosos. Imagínense, si no los he planeado, si no los he soñado, si no los he querido, pues la tarea de formarlos se va a hacer mucho más complicada, y más la tarea de darles un propósito todavía se va a volver mucho más complicada porque no teníamos el anhelo en nuestro corazón de ser padres. Muchas personas hoy están enfrentando esa cruda realidad. No sabemos si en este momento hay personas que nos están viendo que dicen, bueno, yo tampoco no soñé con tener mis hijos, solamente hoy los tengo producto de una relación con otra persona, o producto de que me casé, producto de que estoy conviviendo con alguien, pero no porque haya sido un sueño. Es verdad. Entonces, ¿qué conocemos por planeación? Es un proceso de toma de decisiones para llegar a una meta, para alcanzar una meta o un futuro deseado. Eso es planear, tomar decisiones para alcanzar un futuro deseado. Si realmente nosotros queremos ser felices y tener familias saludables, por ende una sociedad mejor, tenemos que aprender a planear, tomar decisiones. Planear es tomar decisiones para llegar a ese fin, a ese buen futuro. Como decía mi esposa, muchas personas, muchos de nuestros padres, lo digo en mi caso en particular, y tal vez en tu caso, llegaron no planeando, no pensando, no tomando buenas decisiones para tener hijos. Gracias damos a Dios porque Dios sí nos planeó, sí estábamos en los planes del Señor. No te sientas mal si por un momento dices, uy, ¿ahora qué hago? Pero tú sí estabas, tus hijos estaban en los planes de Dios. Todos nosotros que ahora vivimos estábamos en los planes de Dios, tiene un propósito. Pero ahora la palabra nos enseña y nos instruye. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento, como vimos esta mañana, para que erremos menos y hagamos la voluntad de Dios. Porque si no tenemos el conocimiento adecuado, pues ciertamente no podemos avanzar y no podemos hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros y muchos de los que nos están viendo crecieron tal vez sin el conocimiento de Dios, sin la enseñanza, sin este conocimiento de qué es planeación. Y ciertamente se dejaron fue llevar por sus deseos, por sus impulsos, atraídos tal vez por lo que ellos creían que era amor, pero nunca planearon sinceramente y tomaron decisiones como unirse a otra persona para formar una familia, para tener unos hijos, educarlos y llevarlos al fin a un propósito. Así es, si nosotros nos fijamos en el texto que acabamos de tomar como referencia inicial, podemos ver que el Señor tenía en mente la vida de Jeremías desde hacía mucho tiempo atrás. Es más, podemos ver en la carta a los Hebreos que el Señor no solamente pensó en cada persona, sino que ya tenía unas obras de antemano preparadas desde antes de la fundación del mundo para que cada uno de nosotros que estábamos en sus planes camináramos en esas obras que Él preparó. Y eso es lo que vemos reflejado en este texto, que Dios preparó, planeó, soñó con la vida de Jeremías antes de que él fuera concebido, antes de que él fuera formado en el vientre de su madre. Y es una de las cosas que nosotros como padres, ¿verdad?, tenemos que empezar a imitar. Y esto el consejo va para las personas que de pronto no han concebido hijos, para quienes ya lo concibieron, como decía mi esposo hace un momento, no nos sintamos mal, sino recordemos y aceptemos esta palabra en nuestro corazón, que tal vez no fuimos planeados, que tal vez no fuimos soñados, que tal vez no fuimos planificados por nuestros padres, pero sí fuimos planificados por Dios, sí estábamos en la voluntad del Señor, sí estábamos bajo el propósito de Dios, y eso nos tiene que alentar hoy a realizar una mejor tarea con los que tenemos delante de nosotros. Fuimos planeados, pero debe ser el sueño para los solteros y para todos aquellos que están pensando formar una familia, pensar en esa parte inicial en la que muchos no piensan, y es planificar los hijos. Planificar los hijos es el punto de partida para llegar a un buen término, para llegar a un buen final, para darle un propósito a los hijos. Si nosotros no lo soñamos, pues tampoco
vamos a poder tener en mente a dónde los queremos llevar, hacia dónde vamos a apuntar con ese arco, esas flechas maravillosas que son nuestros hijos, y no van a poder llegar al destino, al propósito que Dios tiene preparado para ellos. Y bueno, y nunca es tarde. Sabemos que Dios nunca llega tarde y todavía hay oportunidad para hacer esto con nuestros hijos y tal vez nunca lo has hecho. Podemos entonces ver a través de las escrituras cómo Dios pensó en nuestros hijos tomando decisiones antes de que nacieran. Y lo vemos en el huerto del Edén, porque cuando vemos que el Señor crea el mundo y organiza la tierra y hace un lugar llamado huerto, el Edén, especial, donde hace al hombre y a la mujer, ¿para qué? Con un propósito, para que haya un lugar adecuado y una institución adecuada, como es el matrimonio que lo creó Dios, para que esos hijos crecieran y nacieran en un lugar protegido, sano, familiar, acogedor y en un ambiente propicio para que ellos conocieran el propósito de Dios. Así es. Eso es parte de todo lo que implica planificar los hijos. En estos momentos, nosotros no estamos refiriéndonos a métodos de planificación, si valga la aclaración, Sí. no estamos refiriéndonos a métodos de planificación o a pensar en tener los hijos cuando ya tengamos todo lo que se necesita para brindarles a ellos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros tenemos que partir del hecho de querer ser padres, de anhelar ser padres y de anhelar tener hijos como parte de ese hogar que decidimos formar un día, un hombre y una mujer. De eso estamos hablando. Y eso implica, esa planificación implica que pensemos en cosas externas, como decía mi esposo, un lugar donde vivir. Y lo vemos reflejado en el corazón de nuestro Padre Celestial, que cuando creó todas las cosas, aunque eran buenas, todas las que Él hizo un lugar especial donde puso a Adán y Eva, esa primera pareja, que se convierten también en parte de toda esa planificación que se debe tener en cuenta a la hora de tener hijos, porque la crianza de los hijos es una tarea y es una labor de dos personas. Así es. No es de una. Hoy vemos en nuestra sociedad cómo el modelo de la familia nuclear se ha perdido cuando vemos mujeres solas criando hijos, o hombres solos criando hijos porque uno de los dos no está, ya sea cuando están los dos, ya sea por el trabajo, ya sea por diversas circunstancias, uno de los dos ha tenido que hacer toda la labor en la vida de esos hijos, cosa que se hace la tarea mucho más difícil y al mismo tiempo menos eficiente. Es verdad. Y en este tiempo más que nunca debemos volver a la palabra en cuanto a los principios establecidos para formar nuestros hijos. Vivimos en una sociedad en la cual nos quiere enseñar que no es necesario formar un hogar para tener hijos. Es más, se nos anima a que si no queremos podemos tomar decisiones para simplemente rechazar a los hijos, como el aborto, leyes como el aborto, leyes abortistas, ¿verdad? El machismo, el feminismo, que nos quieren implantar ideologías que no van de la mano del Señor, que no van de la mano de la palabra de Dios. Por eso hoy, más que nunca, nosotros, los que queremos hacer las cosas bien, debemos alinearnos con la palabra de Dios para que las cosas salgan bien, para que nosotros empecemos a ser parte de una transformación y de un cambio que esta sociedad necesita. Así es. Así que hoy tenemos ese primer punto, y es la necesidad de planificar nuestros hijos, de soñar con ellos, de tenerlos en mente. A mí me sorprende mucho cómo el Señor en la vida de Jeremías, lo primero que le hace conocer y lo primero que le hace saber es que Él estaba en su corazón desde antes de que Él fuera concebido. Y qué lindo es cuando uno se siente bienvenido en un lugar. Qué lindo es cuando uno sabe que hay personas que lo están esperando. Qué lindo saber que uno es esperado en un lugar, y eso hace la diferencia a la hora de planificar los hijos o no planificarlos. Por eso hoy les hablamos a los jóvenes, a los que tal vez hoy no se han casado, pero pueden desde ya planear. ¿Cómo? Tomando decisiones, como esperar a la persona adecuada para casarse, para estar con él, para tal vez no entrar en relaciones inadecuadas, cayendo en pensamientos, en acciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Poder llegar un día casado y decir a nuestros hijos: te anhelamos, te esperamos, te amaba tanto que yo esperé a tu mamá o esperé a tu papá para casarme con él. Esperé toda la vida en el Señor, y cuando estuvimos juntos el deseo más profundo era que Dios
en el tiempo preciso de Él, nos diera un hijo. Ahora naciste tú. Poder contarle esa historia a nuestros hijos, ellos se van a sentir amados, apreciados, decir, wow, me querían. Mira, desde que la adolescencia, mi mamá, mi papá se guardó porque quería, tomó decisiones porque quería ser un buen padre. Y eso es algo maravilloso. Le hablo ya a los solteros, que desde ya tomen estas decisiones. Están pensando en un futuro estable y saludable. Es tomar decisiones. Planear va de la mano de la toma de decisiones presentes. Así es. Mire que el Señor comienza creando los cielos y la tierra como parte de lo que Él anhelaba para sus hijos. Y lo que dice el pastor es cierto. Qué lindo es cuando a uno le pueden contar esas historias. Esa historia que el Señor le contó en unas breves palabras a Jeremías antes de decirle para qué había nacido en esta tierra. Y antes de poderle mencionar ese propósito maravilloso que Jeremías tenía en esta tierra, que es una de uno de los grandes interrogantes de las personas hoy en día, y es uno de los interrogantes que ha metido en conflictos emocionales a muchas personas y que han hecho que sus vidas se desvíen tras diversos caminos, tratando de encontrar la razón por la cual nacieron, el propósito para el cual nacieron. Y el Señor, en unas breves palabras, como buen padre, le dice a Jeremías, yo te había soñado, yo te planifiqué, yo te esperaba, yo te soñé, tú no eres producto de la casualidad, tú eres una persona amada, tú eres una persona valiosa, tú eres una persona a la que yo quise tener. Es verdad. Hoy, en una sociedad donde tenemos tantos problemas de identidad, donde las personas no saben quiénes son, se confunden y aún cambian de parecer constantemente, qué bueno saber un hijo pueda decir yo soy amado, se identifica con una familia porque es aceptado, porque ha sido esperado, porque ha sido buscado. Y entonces su identidad se relaciona más con su casa, con su familia. No tiene que ir a otro lugar porque se siente amado, apreciado. Es lo que muchos hoy nunca han sentido en su casa y por eso están confundidos, tomando decisiones a la ligera, buscando aceptación. Así es. Entonces, el Señor lo primero que hace con la vida de Jeremías es hacer de que él se sienta una persona aceptada, una persona valorada, una persona amada, una persona parte de una familia, que eso es lo que muchos jóvenes y muchos chicos hoy en día buscan, ser parte de algún grupo que les permita sentirse importantes. Y eso es lo que el Señor hace en primera instancia, hacerle sentir a este hombre que es amado, que es parte de una familia, que fue soñado, que fue esperado. Es verdad. Y es algo muy lindo, porque es lo que nos hace sentir nuestro Señor Jesucristo cuando nos manifiesta su amor. Cristo murió por nosotros para hacernos hijos de Dios. Y ahora siendo hijos, sentimos su amor constantemente, el amor de Dios que nos estaba esperando, que nos atrajo con cuerdas de amor, que vino y murió por nosotros para darnos salvación, que aunque nosotros éramos enemigos de Él, por naturaleza, Él vino a reconciliarnos por medio de su muerte. Y esto es maravilloso, que un hijo pueda entender, que un padre, que una pareja, porque los hijos, parte del planear y de tomar decisiones es que darles un hogar adecuado, y un hogar adecuado no solamente es algo físico, una casa muy grande, sino que tengan la capacidad y la oportunidad de experimentar la paternidad a la manera de Dios. Un padre y una madre, cada uno cumpliendo su rol, su función, dispuestos a trabajar, dar tiempo, esforzarse para hacerles sentir que son parte de algo mucho mayor. Yo quiero mencionar algo que mi esposo decía hace un momento, y él decía, en mi caso no fui planeado por mi papá, por mi mamá, y muchos de ustedes, muchos de nosotros, yo hoy por lo menos yo recordaba que yo nací en un hogar donde no hubo un matrimonio, me concibieron mis padres, mi madre vivía por un lado, mi padre vivía por otro, luego se casaron, después de que yo tuve 2 años, ellos deciden casarse, pero seguramente como el caso de cada uno de nosotros y el caso de cada uno de ustedes que es diferente y es particular, yo quiero animarles a aceptar hoy esta palabra en sus corazones. Nosotros ahora fuimos adoptados en la familia de Dios. Amén. ¿Y sabe qué quiere Dios con este mensaje, con este primer punto? Sanarnos a nosotros como individuos, amén, porque lo cierto es que muchos de nosotros ya somos adultos y ya tenemos hijos que estaban en proceso de crianza y de formación. Y lo que Dios quiere es sanar esa parte emocional en nuestras vidas, amén, que fue dañada por causa de que no fuimos planificados, que no fue el sueño de un hombre y una mujer que se guardaron, que esperaron, que se casaron y
y que concibieron unos hijos dentro del vínculo del matrimonio, ¿verdad? Pero que hoy aceptemos, en primer lugar, que tenemos un Padre celestial que ha tomado nuestras vidas, que nos ha reconocido como sus hijos, porque algo que me sorprende del Padre, del Señor, hacia Jeremías es que prácticamente él lo está reconociendo como su hijo, y no solamente lo está reconociendo como su hijo, le está diciendo, yo soñé con usted, yo lo planifiqué. Y eso es algo que nosotros nos tiene que tocar hoy nuestro corazón. Si tu caso fue como el nuestro o fue diferente, lo primero que tenemos que aceptar nosotros es esa verdad tan maravillosa de que Dios nos amó, de que estábamos en sus planes. Tú estabas en los planes de Dios, Amén. Tu vida estaba en los planes de Dios, y Dios lo que quiere es sanarnos en lo individual para que podamos hacer una tarea maravillosa con esa herencia que son los hijos que Dios nos ha dado. Amén. Es verdad. Debemos aceptar entonces la verdadera paternidad de Dios. Ahora es nuestro Padre, aquel que llena todo en nosotros. Todos nuestros vacíos son saciados, son llenos por el amor, la comprensión y el perdón de nuestro Dios. Si tal vez tú sentiste y te habías sentido por años rechazado, defraudado por tus padres, o que simplemente a causa de que te sentiste que no fuiste planeado, las cosas no salían bien en tu vida, sí. Hoy te quiero decir, o te queremos decir de parte del Señor, hay un Padre en el cielo que tomó el lugar, de ese lugar que tal vez no tomaron tus padres, no lo hicieron de la manera adecuada, y te dice, yo estoy contigo, yo sí te planeé, yo te amo, tengo un lugar preparado para ti. Es más, el Señor cuando se fue, antes de irse, le dijo a sus discípulos, voy a prepararos moradas. Él tiene todo planeado para nosotros. Él nos ama y nos cuida. Acepta esa verdad delante del Señor. Acepta a Cristo como Señor y Salvador, y vas a empezar a experimentar una sanidad. Y en esa sanidad vas a poder llevar sanidad a los tuyos. Vas a poder transmitirle a ellos el amor verdadero, pedir perdón si es necesario, pedir perdón, y traerá reconciliación y sanidad a los hijos. Vemos que en el huerto del Edén, la planificación de Dios para cada uno de nosotros llevó consigo pensar en un lugar adecuado, pensar en un lugar donde esos hijos pudieran crecer, y lo llamó el huerto del Edén. Allí lo vemos plasmado en Génesis, donde el Señor pone a este hombre y a esta mujer como parte de ese proyecto para poder llevar a cabo esa labor de formación en la vida de nuestros hijos y de nosotros como seres humanos. Amén. Entonces, cuando ya trabajamos en pos de recibir de parte de Dios esa descendencia poderosa, porque herencia de Jehová son los hijos, y cuando estamos en su voluntad, y cuando hablamos de planeación, hablamos de que estamos dispuestos a recibir y aceptar que vengan hijos a nuestro hogar, que hayan hijos en nuestro hogar, ¿verdad? Y eso es maravilloso, independientemente de si es 1, 2, 3 o 4, pero Dios ve nuestro corazón y nuestra intención, ve que nos preparamos y va a traer bendición sobre nosotros. Además de esto, de planearlos, viene algo maravilloso, como dice mi esposa, y es entonces la formación de estos hijos que hemos planeado. Recuerde, hay que tomar decisiones. Planear es tomar decisiones para llegar a un fin deseado. Entonces hay que también de estar preparados ya de antemano. ¿Qué es lo que quiero hacer? Formar en ellos. ¿Qué quiero formar en estos hijos que yo desee? ¿Para qué los quiero? Y cuando los tenga, ¿qué voy a hacer con ellos? Porque hay muchas personas que sueñan tener cosas, pero no saben para qué las quieren tener, simplemente las quieren tener. Hay gente que se quiere casar, pero no sabe para qué quiere casarse. Hay gente que quiere tener una casa y a veces quieren tener un negocio, una profesión, pero no saben en sí para qué lo deben tener. Entonces, además de planear las cosas, planear en este caso los hijos, estar dispuestos a que Dios obre en nuestras vidas y poder recibir, tenemos que estar preparados para formar a estos hijos en el temor y en los caminos y en los propósitos de Dios. Así es, por eso es que vemos ahí en ese texto que tomamos inicialmente, que el Señor, después de que le hace saber a Jeremías de que él fue una persona planeada por él, que fue una persona soñada, yo creo que este hombre fue planeado por Dios y fue un hombre, no sé qué tipo de familia tuvo él, pero por lo menos Dios se encargó de hacerle saber que él había sido planeado. Amén. Y también le hace saber otra cosa importante, un detalle importantísimo que tenemos que tener en cuenta los padres en este momento, y es que el Señor le dice, yo te aparté. O sea, no solamente te pensé, no solamente te soñé, no solamente quise tenerte, sino que además, dice ahí, antes de que nacieses, te santifiqué, te aparté, ¿verdad? Te consagré.
Entonces, prácticamente lo que el Señor estaba diciéndole a Jeremías era que él no iba a ser como el resto de las personas, que él Así iba a es. ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque tenía un propósito definido por Dios. Y eso es lo que nosotros como padres, al planificar nuestros hijos, al soñar con nuestros hijos, al querer tener a nuestros hijos, ¿verdad? Que eso es parte fundamental de una buena crianza y formación en la vida de nuestros hijos, tenemos que tener en cuenta la manera en que nosotros vamos a formar a nuestros hijos. Es cierto que cada persona es diferente, que cada persona es un mundo distinto y que en cada casa hay costumbres diferentes, pero algo en lo que nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios es en la forma en la que nosotros hemos de criar a nuestros hijos para que nuestros hijos sean personas totalmente diferentes en esta sociedad en la que estamos viviendo. El Señor le estaba diciendo a Jeremías, tú vas a ser diferente, tú no vas a ser como las demás personas, tú no vas a ser un hijo común, tú no vas a ser como el resto, y no porque Dios menosprecie, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero sencillamente cuando uno anhela tener un hijo, uno anhela que ese hijo sea el mejor, sea diferente, que ese hijo sobresalga y que sobresalga no solamente en lo espiritual, que sobresalga no solamente porque sabe orar o porque lee la Biblia, sino que sobresale por su conducta, por su manera de vivir, por la forma en que hace las cosas, por la forma en que trata a las personas, por la forma en que se dirige hacia los demás, por la forma en que lleva su propia vida. Es verdad. Por eso cuando nosotros valoramos a nuestros hijos, hacemos lo que el Señor hizo, los consagró. ¿Qué quiere decir esto? Lo apartó. Lo apartó y nosotros tenemos que también aprender a apartar a nuestros hijos, a rodearlos, a cuidarlos para que el plan de Dios se pueda desarrollar en ellos. El plan perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo se hace esto? Efesios capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Verdad? Es necesario que formemos a nuestros hijos, pero frente en el propósito de Dios. Entonces el Señor es claro. ¿Cómo podemos entonces apartar, consagrar a nuestros hijos para un uso exclusivo, para Dios, para que haga su voluntad? Es necesario que los formemos a través de la disciplina y a través de la amonestación, de la enseñanza, de parámetros claros, de reglas establecidas claras desde pequeños, que empecemos a mostrarles el camino que ellos deben andar. Uno de los grandes problemas hoy con la paternidad, con los padres, es que no hay reglas claras en casa. Queremos que nuestros hijos crezcan bien, sean bendecidos, hablen bien, sean educados, escojan una buena profesión, teman a Dios, oren, hagan muchas cosas, pero nosotros no les damos los lineamientos para que ellos anden por el lugar adecuado. Simplemente en muchas culturas latinoamericanas pensamos que el niño va a aprender o va a cambiar ciertamente con el transcurrir del tiempo y que cuando crezca va a entender las cosas y a veces no dedicamos tiempo, no nos esforzamos por enseñar, por instruir, por disciplinar, por animar tampoco, por estorbarles. Y eso ha producido pues una sociedad anárquica donde no se someten a nadie, no se quieren someter a nadie, donde se quieren rebelarse contra toda autoridad, porque los padres no han entendido que el apartar a sus hijos, el consagrarlos, va de la mano con la formación a través de la disciplina, la amonestación, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer, es necesario que lo empecemos a hacer. Así es, nosotros podemos ver con toda claridad a lo largo de las Escrituras y del Antiguo Testamento cómo el Señor toma la vida de un hombre llamado Abraham, a través del cual quiere formar una gran nación. Así es. Y lo hace inicialmente a través de una familia, de una pareja, allá de Abraham, toma a su esposa, ¿verdad? Les da un hijo, ¿verdad? Y usted va a ver en el transcurso de la lectura del Antiguo Testamento que esta nación él la quiso hacer diferente. Su manera de vivir, su manera de actuar, incluso lo que comían. Quiero traer a colación esto, incluso lo que comían era diferente a lo que comían las demás naciones. La forma en que ellos adoraban a Dios era diferente. Y muchas veces podemos ver cómo Dios recalca una y otra vez que ellos no debían mezclarse con las demás naciones, no debían mezclarse con las costumbres
de las demás naciones. Él quiso hacer de ellos una nación diferente, un pueblo diferente a través del cual su nombre fuera reconocido por todas las personas. Y esto prácticamente es lo que está diciéndole el Señor a Jeremías. Tú vas a ser diferente, pero para que nuestros hijos sean personas apartadas, sean personas consagradas, sean personas distintas, ¿verdad? Sean personas responsables. Y ser distinto significa que estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo es irresponsable. Yo quiero que mis hijos sean responsables. Estamos viviendo un mundo donde las personas por lo general son inconstantes en el trabajo, en los negocios, en la familia, en su carácter, en su estado de ánimo. Yo quiero que mis hijos sean diferentes, que mis hijos vivan una vida apartada y consagrada, diferente a la que vive el resto de las personas. Pero si yo quiero eso, es necesario que nosotros invirtamos en ellos. Amén. Tiempo, amor, esfuerzo y atención. Si no hay eso, difícilmente nuestros hijos llegarán a ser personas diferentes. Seguirán siendo personas comunes, ¿verdad? No sobresaldrán en nada. Se caracterizarán por lo mismo que se caracterizan los hijos del resto de las personas, que teme, que no teme. Así es. A Dios. Entonces debemos dedicarles tiempo, esfuerzo. Ellos tienen que vernos, que no solamente decimos que queremos tener más tiempo y que quisiéramos estar más con ellos, que deben entendernos. Nuestros hijos no deben entendernos a nosotros. Nosotros somos los que debemos demostrarle con acciones que los amamos, dedicando tiempo, esforzándonos para demostrarles el camino, porque nosotros somos los primeros maestros que ellos tienen, somos el ejemplo que ellos van a imitar. Y si nosotros no les mostramos el amor, esforzándonos, dedicándoles tiempo, pues ciertamente ellos van a tomar otros modelos y van a terminar haciendo lo que no corresponde, lo que no quisiéramos, y vamos a estar quejándonos al final. Pero la culpa en última será nuestra, que no hacemos las cosas que se deberían hacer a tiempo. Es necesario entonces que nosotros desde ya, como Abraham, esté pendiente constantemente desde levantarse hasta el acostarse de qué están haciendo los hijos. Estemos constantemente mirando qué están aprendiendo para enseñarles qué se puede tomar y qué no, para que ellos aprendan a discernir entre el bien y el mal desde pequeños. Se puede hacer, ellos tienen la capacidad. Los niños nacen con la capacidad de aprender, son unas esponjas maravillosas que toman todo lo que se les da. Pero si los padres no hacen su trabajo, ciertamente tomarán de internet, de televisión, de todo lo que hoy, de todas las herramientas que hoy hay al alcance de los niños. Y vemos niños que son palataletudos, berrinchosos, que orgullosos, que crecen siendo iracundos, porque es lo que aprendieron en su entorno, porque lo que vieron fue eso en la televisión, o qué sé yo, se volvieron poco pacientes, porque sus papás tal vez les daban todo lo que necesitaban, pero no les enseñaron a que todo tiene un tiempo y que aprender a esperar en los tiempos de Dios que son buenos. Así es, así que necesitamos concentrarnos en esto. El pastor Percy con su esposa esta mañana mencionaban el punto 3 acerca del matrimonio y hablaban de la disciplina y decían en ellos que cuando hay cosas que en nosotros como pareja se vuelven una disciplina, pues también se van a volver una disciplina en la vida de nuestros hijos, hablándolo en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Entonces, somos amorosos, ellos serán personas amorosas. Somos responsables, ellos serán personas responsables. Pero necesitamos hacer lo que estábamos invitándoles a ustedes, a dedicarles tiempo a sus hijos. Sus hijos no serán diferentes ni serán mejores que otras personas, y no porque querramos hacer competencia con los demás, porque no estamos invitando a eso, a comenzar una carrera de competencias, a ver quién tiene el mejor hijo. No, pero ciertamente cuando el Señor le estaba diciendo a Jeremías que él fue una persona especial, que él fue una persona diferente, que fue una persona apartada, él está haciendo claridad de que él no era como las demás personas, que él no era un joven como los demás jóvenes, que él no era un niño como los demás niños. Obviamente, no estamos invitando a que tengamos hijos que tal vez se sientan en una silla y se quedan ahí quieticos para demostrar que ellos no son como el resto. No, porque cada hijo tiene un carácter y un temperamento distinto. Estamos hablando de principios, de valores. Estamos hablando de los principios y de los valores que debemos inculcar en la vida de nuestros hijos para que ellos sean diferentes. El Señor, hablando de Abraham, cuando iba a destruir una ciudad, dijo: he de ocultarle yo algo a mi amigo Abraham, dice el capítulo 18 de Génesis, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios estaba exaltando algo de Abraham, que Abraham era un hombre que se esforzaba no solo por hacer cumplir la voluntad de Dios él, sino que se esforzaba para que sus hijos conocieran el mismo Dios que él había conocido, el Dios que había escuchado y por el cual había salido de su tierra y su parentela al lugar donde Dios lo mandó, para que siguieran esa amistad con él. Y se esforzó, dedicaba tiempo, esfuerzo, enseñanza, les dedicaba lo que fuera necesario para que sus hijos y sus nietos y su descendencia siguieran en los propósitos de Dios, para que Dios cumpliera sus planes. Entonces, y mire que Abraham salió de su tierra, de su parentela, iba en camino al desierto, tenía ganado, tenía pastores, dice la Biblia que llegaron a ser muchísimos, pero no descuidó su responsabilidad como padre en esta área de proteger a su hijo, en este caso, a su hijo, para enseñarle cuál era el plan de Dios, porque sabía, en un momento él sabía que su hijo tendría que salir de su seno y tendría que formar su hogar, pero aunque ya no estuviera Abraham, él estaba enseñándole para que después de él, su hijo siguiera en el plan y en el propósito espiritual de Dios. No estamos hablando de que nosotros ahora le impongamos a nuestros hijos qué estudiar, qué comer, con quién casarse, sino que los instruyamos y los disciplinemos en el plan, en el conocimiento de Dios, para que ellos aprendan a tener una relación personal con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, guiados por el Espíritu Santo, a medida que crezcan, ellos vayan tomando decisiones adecuadas y correctas, porque tienen amistad con Dios y conocimiento de la palabra. Así es. Démonos cuenta que también el Señor, a través de la vida de Abraham, nos deja ver que no solamente él tiene esa capacidad como buen padre de hacer esto con la vida de las personas, sino que él también confía en que toda persona que tiene fe, en que toda persona que ha depositado su confianza en Dios puede llegar a ejecutar esa tarea maravillosa sobre la vida de sus hijos. Y lo vemos en la vida de Abraham, en ese texto donde el Señor dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Entonces vemos en este texto maravilloso cómo también Dios dice, toda persona que ha depositado su fe y su confianza en Dios tiene la capacidad de planear esos hijos, de formar esos hijos y de hacer de sus hijos personas maravillosas, personas diferentes que lleguen a cumplir el propósito de Dios. Y para eso también se hace necesario que entonces permitamos que nuestra mente se renueve. Dice la Biblia que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos así cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que es necesario que papá, mamá que nos está escuchando, papitos amados, entonces vayamos a Cristo y permitamos que Él transforme nuestra manera de pensar, para que cambiemos nuestra manera de actuar y entonces nuestros hijos sean beneficiados. Salgamos de la religiosidad, porque lo que no queremos es que ahora ustedes encierren a sus hijos y el pastor dijo y la pastora que había que apartarlos, ahora encerrarlos y meterlos en una burbujita de cristal para que nadie los vea y nadie los toque. Es imposible. Todos nosotros nos hemos enfrentado al mundo, hemos tenido que trabajar, estar en una sociedad, compartir con gente que no es cristiana, y a nuestros hijos también les va a tocar esto. Van a llegar a ese punto. Lo que Dios está diciendo que para que formemos en cuanto a la formación es que les enseñemos, los eduquemos, los acompañemos en el proceso que ellos van creciendo, y a medida que están caminando y creciendo y conociendo el mundo, también van conociendo al Señor, se van fortaleciendo su amistad con Dios, y entonces van a poder, con ese conocimiento, con esa experiencia de amor a través de sus padres, poder poner en balanza lo que se le ha enseñado en casa, lo que ha experimentado en casa y lo que ve en el mundo, y puedan tomar una decisión. Y le aseguro que esa decisión siempre será por el Señor, si lo hacemos de la manera correcta y adecuada. Así es, y no se necesitan cosas extraordinarias. Yo, a través de la vida de Moisés, puedo ver que no se necesitan, qué sé yo, ese tipo de reuniones en casa, todas serias, todas místicas, para poder inculcarle a nuestros hijos lo que ellos necesitan saber para ser personas diferentes y especiales en esta tierra.
sino que a través de las cosas sencillas, elementales, del diario vivir, nosotros podemos formar su carácter. Usted puede ver allí en la vida de Moisés cuando él tuvo miedo de ir y pararse frente al faraón, cuando él tuvo temor en su corazón de ir y decirle al faraón lo que Dios había determinado para su pueblo y para él y lo que él tenía que hacer con su pueblo. Vemos que el Señor le pregunta a Moisés, le dice, ¿qué tienes en la mano? Moisés dice, una, y esa vara sirvió en ese momento para Dios como padre, para inculcarle e infundirle valentía, amor y confianza a Moisés para ir y cumplir el propósito de Dios. Entonces, si usted se está preguntando, bueno, ¿y yo cómo hago para hacer de mis hijos personas diferentes, personas especiales, personas consagradas, personas apartadas, personas diferentes a los demás? Pues es a través del diario vivir, a través de la comunicación, a través de lo que hacemos en casa, a través del tiempo que les dedicamos a ellos, a través de la atención que usted preste a todo lo que ellos hacen, a todo lo que ellos dicen, a todo lo que ellos piensan, para que ese momento sea la oportunidad de inculcarles a ellos valentía, fortaleza, prepararlos, porque la Biblia dice que la mujer virtuosa, si usted ha leído Proverbios capítulo 31, dice que esta mujer no tiene temor de la nieve por su familia, porque las viste de ropas dobles. Vemos una familia, una casa, un lugar, una mujer que ha trabajado en pos de que cuando lleguen los momentos difíciles, su familia esté preparada, su familia esté capacitada para enfrentar esos momentos difíciles, aún en la parte física. Y cuánto más en la parte emocional que es tan afectada hoy en día en la vida de las personas, porque eso es lo que nosotros en nuestra experiencia como pastores, como ministros del Señor, hemos podido ver, que la mayoría de las personas son muy vulnerables y fuimos muy vulnerables cada uno de nosotros en nuestra parte emocional. No sabemos cómo enfrentar los problemas, no sabemos qué salida tomar, no sabemos buscar soluciones, no sabemos levantarnos de una caída, no sabemos levantarnos de los fracasos. Las personas no lo saben. ¿Por qué? Porque precisamente como esos hijos no fueron planeados, pues tampoco se pensó en un proyecto de vida en el cual nosotros pudiéramos preparar a esos hijos para esos momentos difíciles, formar el carácter de esos hijos para saber qué hacer cuando las cosas no salen bien, para saber qué hacer cuando somos decepcionados, cuando somos desilusionados, cuando fracasamos, cuando no hay plata, cuando hay mucha plata, cuando hay trabajo, cuando no lo hay, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas no salen bien. Y esta mujer virtuosa dice que ella no tiene temor, pero ¿qué vemos hoy en día? Una sociedad que teme que sus hijos se vayan porque esos padres saben que esos hijos no van a saber enfrentar la vida solos, que necesitan un tutor, porque no han madurado, no han crecido. ¿Y por qué fue eso? Porque no se hizo bien esa tarea de planificar esos hijos y formar esos hijos. Entonces es necesario, y entendemos que es necesario que saquemos tiempo, dediquemos tiempo a nuestros hijos y nos metamos en su vida. A veces sentimos, pero es que cierran la puerta y dicen, prohibido entrar. Hey, en casa tenemos que aprender a hacer una casa de puertas abiertas donde todos podemos entrar a cualquier lugar y poder entrar. Debemos empezar a entrar en la vida de nuestros hijos, entrar como padres. Es verdad como amigos, pero somos padres, somos gente que instruye, enseña y somos los que debemos colocar las reglas claras. Si ponemos reglas claras desde el principio, será mucho más fácil entrar en la vida de nuestros hijos. Ahora, si te gana la confianza de tus hijos, pues aprovéchala y no la defraudes, no los defraudes. Esfuérzate por llegar así sea, aunque llegues en la noche, detente, ve al cuarto de tus hijos, habla con ellos, hagan un grupo familiar por WhatsApp y constantemente llámense, háganse videollamadas, usemos la tecnología para lo bueno, usémoslo para lo bueno, llamar, ¿cómo estás? Ir, indagar con quiénes son los amigos de sus hijos y empezarán a ellos, por un momento tal vez en la adolescencia dirán, pero ¿qué es lo que está haciendo mi papá? ¿Qué es lo que está haciendo mi mamá? No me gusta, no me molesta, pero al final se darán cuenta que los están cuidando, protegiendo, están llevándolos. Ahora, como decía mi esposa, eso es importantísimo. Si estamos con ellos y los acompañamos, podemos enseñarles a tomar la palabra y hacerla viva, carne en ellos en cada circunstancia de su vida. Cuando tal vez pierden un examen, cuando tal vez les gusta una niña o en la adolescencia les gusta una joven o un joven, pero saben que no es la voluntad de Dios y poder decirles, esto es lo que hay que hacer, vamos a orar, vamos a acompañarte y vamos a pedir, vamos a buscar qué se debe hacer en este momento.
pero muchas veces no sabemos cuándo ni siquiera nuestros hijos están pasando de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, sino simplemente decimos, ay, ¿cómo pasó el tiempo, no? ¿En qué momento se nos creció? Se nos creció la niña, ¿qué momento se nos creció el niño? Y ahora nos trae una esposa. Entonces, y pensamos que perdimos mucho tiempo y después llegamos ancianos y decimos tanto tiempo perdido. Pero hoy Dios nos está enseñando y nos está instruyendo para que en este mismo instante tomemos decisiones. Tener hijos consagrados, tener hijos apartados y tener hijos especiales frente a una sociedad y para una sociedad no sale de la nada. No es como romper un huevo y bueno, sale un huevo. No, con clara y con yema, no es así. No es así. A veces hay personas que tienen la idea y el concepto de que hay hijos que son buenos, que nacieron buenos, que tienen un buen carácter, pero la verdad es que muchas personas que han llegado a sobresalir en diversas áreas y en diversos aspectos de su carácter y también en lo que hacen, es porque detrás de ellos hubo una familia, hubo un hombre y hubo una mujer dispuestos a formar a esos hijos, dispuestos a ayudar a esos hijos, dispuestos a acompañar a esos hijos, dispuestos a brindarle a esos hijos las herramientas que se necesitan en el carácter para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas. Bien decía esta mañana el pastor Percy cuando mencionaba el ejemplo de lo que había pasado con su hijo en la escuela. Le habían pegado, la profe reaccionó de una manera, él reaccionó de una manera diferente porque él tenía algo en mente para ese niño. Él sabía cómo era la vida de ese niño. Él sabía para dónde iba la vida de ese niño. Y eso nos va a ayudar a nosotros también a tener claridad. Hermanos amados, y cada una de las personas que hoy está conectadas, los hijos buenos no nacen o no salen de la nada. Son el resultado de un trabajo en conjunto, de un hombre y de una mujer que han invertido tiempo, esfuerzo, dedicación y atención a la vida de sus hijos, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de su carácter y de su vida personal. Y eso va como resultado que el propósito de Dios se desarrolle en ellos y puedan ejercer y explotar su potencial al 100%. Así es. Y puedan dar lo mejor de ellos. Y les vaya bien en la carrera que decidan tomar, en el matrimonio, en el trabajo, en lo que ellos emprendan y decidan tomar, dirigidos por la palabra y por el Espíritu Santo. Porque nosotros les damos propósito, eso es darles propósito a ellos. Les damos, cuando los planeamos, se sienten que son parte de la familia, son parte de nosotros y los instruimos, los enseñamos, ¿verdad? Los formamos. Entonces, ellos van a encontrar mucho más fácil el propósito de Dios. Así es. Los encaminamos a ese propósito maravilloso. Así es. Por eso fue que el Señor, en ese mismo texto del versículo 5, dice que Él no solamente apartó, consagró a Jeremías, sino que también lo dio por profeta a las naciones. Y si hablamos de que Él lo dio por profeta a las naciones, estamos hablando de que el Señor le dio un propósito. Y estaba mencionando ahorita el pastor que creo que vale la pena mencionar nuevamente el concepto de lo que es el propósito en la vida de cualquier ser humano. Es hablar propósito, cuando hablamos de propósito, hablamos del potencial que tiene cada persona, en este caso cada hijo, para desarrollar los planes de Dios para él o para ella. Así es. Así que en estos momentos es importante que entendamos que es algo en lo que nosotros también debemos trabajar en la vida de nuestros hijos, en darles un propósito. Y ahorita veía un comentario del pastor Heisel, precisamente, y él decía que nosotros tenemos que anhelar que nuestros hijos hagan lo que Dios tiene preparado para ellos y no lo que a nosotros nos gustaría que ellos hicieran, ¿verdad? Y es muy cierto. Y aquí en este punto no queremos hablar de que nosotros tenemos que conducir a nuestros hijos a lo que nosotros nos parece que les conviene a ellos o que deberían hacer para que les vaya mejor en la vida, sino que queremos hablar de que cuando hay una formación en casa, cuando hay una formación en la vida de esos hijos, cuando hay un cuidado especial, un trato especial, una educación especial para esos hijos sencillamente terminarán cumpliendo el propósito de Dios. Aunque como vemos en el siguiente versículo, sí, podríamos decir, pero Jeremías tuvo miedo
y dijo, ay de mí, Señor, que yo soy un niño, o sea, no creo que pueda hacer eso que tú me estás diciendo. Y eso lo vemos en la vida de nuestros hijos, que muchas veces tienen miedo a enfrentar el propósito para el cual fueron llamados, a desarrollar las habilidades que les fueron otorgadas. Pero aunque haya ese miedo, por un momento ellos terminarán cumpliendo el propósito de Dios. Y no estamos hablando solamente de un propósito espiritual o de un propósito ministerial, porque caeríamos en un recuadro medio religioso y místico si fuera solamente en ese campo o en ese ámbito, porque la vida de un ser humano no se compone solamente de la parte espiritual. Somos seres tripartitos. Así es. ¿Verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Hay un propósito enorme que comprende muchos aspectos, pero van a terminar cumpliendo ese propósito. Al final, usted se va a dar cuenta en la vida de Jeremías, para quienes han leído el libro, que él cumplió el propósito para el cual Dios lo llamó, aunque en un principio tuvo temor y pensó que no iba a ser capaz, pero lo logró. ¿Por qué? Porque ya había recibido durante su tiempo de crianza y de niñez todo lo que él necesitaba en su carácter para poder desarrollar sus habilidades. Y que aunque por un momento nuestros hijos, tal vez cuando ya crezcan y se lancen a hacer lo que Dios les mandó y vean los obstáculos grandes y por un momento tal vez sientan que es muy difícil, recordarán la formación no solo teórica sino práctica, donde sus papás los acompañaron y los esforzaron por un momento y se dieron cuenta que sí eran capaces, que no era tan difícil como parecía, y se dieron capaces, que Dios estaba con ellos y que Dios prosperaba y que Dios estaba en medio de las dificultades, y entonces seguirán adelante con lo que Dios les ha hablado al corazón. Por eso es tan importante la disciplina, la enseñanza, la instrucción, el acompañamiento, porque eso hace que crezcan hijos más seguros, más fuertes, más firmes. No que no tengan dificultades o que no se enfrenten a momentos duros, o que tal vez por un momento les llegue al corazón un momento de intranquilidad, de duda, pero lo van a poder vencer. Porque de esto hemos sufrido todos hemos tenido esos ataques por un momento de duda, de incapacidad. Pero recordamos lo que Dios ha hecho con nosotros, como ese Padre que ha estado con nosotros, que nos ha mostrado el camino, y seguimos adelante. Tomamos fuerzas de debilidad y seguimos adelante. Entonces, cuando nuestros hijos ven ese acompañamiento, han experimentado ese acompañamiento, esa mano en la espalda que guía y que le dice sí puedes, pues, y logra descubrir a Dios también en su corazón, va a poder seguir adelante, va a poder continuar con el legado que Dios ha entregado a los padres, pero ahora en ellos, de una manera diferente, pero también maravillosa. Así es, y les va a ir bien, les va a ir bien. Realmente necesitamos revisar nuestra labor como padres desde el principio. Los que ya tienen hijos grandes, poder escuchar esto que hoy están escuchando, no es tarde. Podríamos pensar, bueno, ya los míos crecieron, ya se fueron, pero esto nos da la oportunidad de acercarnos a nuestros hijos, a tus hijos, los que ya crecieron, los que ya se fueron de la casa, los que ya viven independientes, y poderles pedir perdón. Yo pienso que es una oportunidad para Amén. pedir perdón, para quedar como personas maravillosas frente a ellos, reconociendo que nos equivocamos en muchos aspectos. Pedir perdón es de grandes, es de personas valientes y valiosas. Así que yo pienso que esta oportunidad que nos está dando Dios de revisar toda nuestra labor, ¿verdad?, de la familia, todo el trabajo que estamos haciendo dentro de nuestra casa, todo el trabajo que estamos haciendo en la vida de nuestros hijos, nos da la oportunidad, o nos dará a cada uno de nosotros la oportunidad de ver una sociedad distinta. Nuestra sociedad va a cambiar cuando nosotros, que somos seguidores de Cristo, decidamos trabajar de una manera constante y permanente y comprometida con nuestros hijos en casa. Porque ¿de qué serviría orar por una mejor nación cuando nosotros no estamos haciendo una buena labor con personas que en nuestra casa, sean 2, sean 3, sean 4, sean 5 o los que sean, no están siendo bien formados? Entonces es como irónico orar para que nuestra nación tenga mejores personas cuando los que yo estoy formando en mi casa no son mejores personas. Es complicado pedir algo que es incoherente al lado de lo que yo estoy haciendo con los míos en mi casa. Pero si oramos por una nación diferente, por un país diferente, ¿verdad? Y al mismo tiempo estamos trabajando de una manera diferente, de una manera especial en la vida de nuestros hijos, porque entendemos que son personas apartadas, que son personas consagradas, que son personas diferentes y especiales, pues estaremos contribuyendo grandemente a lo que anhelamos en nuestros países. Pues ya sabemos, mis amados hermanos y amigos,
están en ese momento, hay que planear, hay que formar y dar propósito a nuestros hijos. Estas 3 cosas van de la mano, pues se requiere tiempo, dedicación, amor, esfuerzo. Vamos a hacerlo. Dios está con nosotros. Claro que sí se puede, porque para el que cree, todo le es posible. Vayamos en contra de esta corriente que nos quiere decir que la familia no es lo que Dios dice, sino que se puede formar una familia de cualquier cosa, y no es verdad. Parémonos hoy y seamos la resistencia espiritual y traigamos a la sociedad gente nueva y mejor en Cristo Jesús, con principios y valores que realmente transformen y bendigan una nación. Así que nuestros amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Recuerde, hoy a las 7 de la noche culminamos este congreso precioso con el pastor Juan Carlos, así que los esperamos. Así es, no te lo pierdas. Queremos seguir aportando con este último mensaje, con esta última palabra a las 7 de la noche, con lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona, en la vida de cada familia. Nosotros también somos fieles abanderados de la familia. Somos personas que nos hemos dado cuenta que si la familia se sana, muchas cosas, no solamente en la iglesia de Jesucristo se van a sanar, sino también en la sociedad se van a sanar. Y vamos a poder impactar como sociedad a un mundo que está necesitado de personas que alumbren la vida de otras personas que están en tinieblas. Así que no te pierdas la transmisión a las 7 de la noche. Vamos a ser muy, muy bendecidos y vamos a culminar este congreso de una manera maravillosa. Y poderosa. Dios les bendiga. Nos vemos a las 7. Un abrazo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque tu familia es importante. Te invitamos a participar de nuestro Congreso para la Familia 2020. Este 30 y 31 de octubre. Invita Iglesia CMN Perú por Facebook Live.